Ser minero. Bueno, pues vamos a irnos un ratito hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia. Vamos a charlar un rato con Roberto Fernández, con su director, colaborador del programa. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por estar una semana más con nosotros y con los oyentes de Hoy por Hoy León. En esta ocasión, para dedicar estos próximos minutos a una figura que podríamos definir como imprescindible, ¿no?, para comprender lo que ha sido la minería durante las últimas décadas, durante muchísimo tiempo aquí en León. Pues sí, hoy vamos a dedicar Ser minero, como dices tú, pues a recordar la figura, de una persona que ha sido, muy importante en la minería durante más de medio siglo en la provincia de León. Nos estamos refiriendo al empresario minero don Antonio del Valle Menéndez, que falleció la semana pasada en Madrid a la edad de 93 años. Entonces, hoy vamos a hablar de don Antonio del Valle Menéndez. Vaya por delante nuestro pésame a sus familiares, pues especialmente yo creo que a sus dos hijos, Antonio José del Valle y Arturo del Valle, que son también dentro de la familia los que han estado más vinculados también a la minería en la provincia de León. Él estuvo al frente de la empresa durante casi 3 décadas, ¿no? Y en fin, qué cosas, ¿no?, tiene el destino. Nos ha dejado, ¿no?, nos ha llegado esa noticia de su fallecimiento, pues casi cuando esa empresa, a la que dedicó prácticamente toda su vida, pues se encuentra en proceso de liquidación, ¿no?, y de extinción de la misma, pues si no ocurre nada que cambie el signo de los acontecimientos, pues dentro de muy poquitos meses. Pues sí, son estas coincidencias, ¿no?, que que pueden ser fatídicas, digamos, sí. Pero sí que es verdad que coincide en el tiempo, el fallecimiento de don Antonio del Valle y por desgracia también, pues el fallecimiento, la desaparición, ¿no?, en este caso de su empresa, de la Ollera Vascolonesa, que sí, pues está en un momento complicado, ha entrado ya en periodo de liquidación. Y no sé si va a desaparecer o no, ojalá no, pero desde luego ya no va a ser lo mismo, que era, ¿no?, ni va a estar vinculada a este apellido, que por cierto es un apellido de esta familia, pues que lleva unido a la minería y a esta empresa pues desde el año 1942, o sea que una historia muy larga, tanto vital como profesional, que que ha tenido su fin esta semana pasada y la empresa, pues veremos a ver qué ocurre en estos meses que nos quedan. Nombre fundamental para la minería de León y sin embargo, si empezamos a rebuscar en sus orígenes, nos lleva más bien hacia Cantabria. Sí, porque don Antonio del Valle nació en el 1923 y, como dices tú, nació en la localidad cántabra de Reynosa. O sea que, es vecino, pero es vecino de Cantabria, ¿no?, muy cerquita. Una comunidad con la que siempre hemos tenido muy buena relación, por otra parte, desde la provincia de León. Y él ya, desde joven, pues yo creo que estaba un poco orientado, ¿no?, hacia el mundo minero, porque su formación académica es doctor ingeniero de minas. Por lo tanto, ya apuntaba un poco la dirección profesional ya desde muy joven. Y luego, si quieres, también podemos, antes de entrar en su faceta minera, sí, que desde luego es la que nos interesa y que es muy importante, pero no es menos importante igual destacar otra parte de su faceta vital, ¿no?, que fue su otra faceta, que es la dedicada a la gestión pública, a la política. Ocupó relevantes cargos en el mundo de la gestión pública y en el mundo de la política. Tal vez esto, es una impresión mía, por su vinculación familiar con alguien tan destacado en aquella época como fue el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, que fue su cuñado. Entonces, en aquella época estamos hablando de aquellos años, ¿no?, de aquellos casi 40 años de régimen franquista, ¿no? También sí, es otra de las vertientes o de las facetas de esta figura, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en la empresarial, pero estamos hablando de que desempeñó ese tipo de labores en aquellos años. Concretamente, llegó a ser presidente de la Diputación de León en los años 60 y 70, ¿no?
Sí, él fue durante 7 años presidente de Diputación de León, es, como dices tú, una década de los 60, pero también ocupó otros cargos fuera de nuestra provincia. Fue, por ejemplo, gobernador civil de Tenerife, director general de Política Interior y Asistencia Social, subsecretario técnico de Presidencia del Gobierno, consejero de Economía Nacional e incluso diputado en Cortes. Es decir, bueno, tuvo una trayectoria política también muy dilatada, que fue también paralela a la empresarial. Y entre ambas, pues también merece la pena destacar su trayectoria también académica, porque él fue profesor de la Escuela de Minas de León y además fue director de la Escuela de Minas de León también durante unos años. O sea que, bueno, estos personajes que bueno, que dan un poco de envidia, ¿no? Porque dan abasto a todos, Sí. Político, académico, empresario, bueno, es decir, gente con capacidad para muchas cosas. Uh-huh. Bueno, centrándonos en lo que es su faceta como empresario. Bueno, pues como decíamos antes y decías tú, su nombre, tanto el de él como el de su familia, pues tiene que estar inevitablemente unido al de otro nombre, que es el de la Sociedad Anónima Ollera Vasco-Leonesa. También, como comentaba yo antes, es así porque la familia del Valle se convirtió en principal accionista de esta empresa pues ya en el año 1942, que fue cuando bueno, pues se hicieron con parte de las acciones de la compañía, una parte mayoritaria, y trasladaron la sede desde Bilbao a León. Y bueno, Antonio del Valle ya se incorporó a esta sociedad pues bastante joven, porque se incorporó en el año 1950, o sea, él tendría pues 27 años, ¿no? Nació en el 23, pues 27 años. Y se incorporó a la empresa como vocal del Consejo de Administración. Y sí que es cierto que en esta sociedad desempeñó pues durante otros 27 años pues muchos puestos. Él fue director técnico, secretario general, consejero delegado y, como te digo, pues hasta que alcanzó 27 años después, hablamos ya del año 1977, pues la presidencia de la sociedad. Y luego ya, a partir de esta época, a partir del año 1977, pues bueno, sea otra coincidencia en cifras, que repasando un poco los datos me he dado yo también cuenta, que está otros 27 años como presidente de la empresa, hasta el año 2004, que es cuando abandona ya esta presidencia de la empresa con 80 años, ya una edad avanzada. Y cede el testigo a su hijo. A su hijo, Antonio José del Valle, que bueno, pues el que ha llevado las riendas de la empresa hasta el día de hoy. Entonces, bueno, la figura de don Antonio del Valle pues ha estado, pues si hablábamos del año 50 hasta el 2004, pues 54 años marcando el ritmo diario de esta gran empresa minera. Que se dice pronto. ¿Y cuáles podrían ser los hitos de lo que ha sido su gestión al frente de la Ollera? Bueno, pues yo destacaría varias cosas, ¿no? La primera es, yo creo que con la entrada de la familia del Valle y sobre todo con su padre y luego con la figura de don Antonio del Valle Menéndez, recientemente fallecido, la empresa cambia por completo. Tiene digamos que es el gran impulsor del despegue que vivió esta empresa. Eso por un lado, es decir, convirtió a la Ollera Vasco-Leonesa en el referente nacional de las empresas privadas en nuestro país, empresas mineras privadas. Y luego, algo no menos importante para mí, que fue pues el que él no se centró solamente en la actividad minera pura y dura, sino que, como hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas de Ser Minero, a él se debe, por ejemplo, la construcción en el año 1962 de la fábrica de cementos de La Robla, como un primer inicio para diversificar esa actividad y para digamos, reaprovechar el carbón para otros sectores. Y un poco más tarde, en el año 1968, también pone en pie la central térmica de La Robla, también para dar salida a la producción que mayoritariamente en aquel momento pues iba hacia la central térmica de La Robla. Y de igual manera, no solamente estas dos empresas, sino que don Antonio del Valle Menéndez estuvo muy ligado a otra serie de empresas muy importantes de la provincia y fuera de ellas, y por destacar alguna, pues Hulleras de Sabero y Anexas, también por la gran empresa minera del Valle de Sabero, que también durante varias décadas, hasta su cierre en el año 91, fue también pues de esta familia del Valle. Industrias del Fenar, Banco Industrial de León, también siempre detrás de un montón de empresas de las leonesas, la vidriera leonesa, Tilsa, bueno, y otras muchas. La verdad que muy activo en el mundo empresarial, no solamente minero, sino en todo lo que tenía que ver con las empresas de León o con las que estaban también relacionadas con la minería. Bueno, pues son compañías que en su día llegaron a concentrar multitud de empleos. Sí, grandes empresas de León, casi todas, la verdad, con un gran pasado, pero con un presente ya muchas inexistentes y bueno, y con algún futuro, pues bueno,
se mantendrán, pero ya no son las grandes empresas que eran, ¿no? El ejemplo de la vidriera, bueno, o algunas otras. Fueron años en los cuales digamos que la labor de la ollera, o su día a día, o su quehacer, no se limitaba solamente, ¿no?, a lo que era la extracción de carbón y a lo meramente empresarial, ¿no? Luego estaba también el influjo, digamos, de carácter social, ¿no? Ese pozo social que quedaba en su área de influencia. Sí, porque don Antonio del Valle, bueno, fue un empresario en aquella época, pues muy del estilo de lo que se llevaba, ¿no?, en ese momento, que era un poco el paternalismo empresarial, que, como dices tú, pues proyectaba la imagen de la empresa más allá de lo que era el centro de trabajo, ¿no? Y querían un poco influir también en el tema social y cultural, buscar el beneficio de los trabajadores y de la gente del Valle o de la comarca en este sentido, y se construyeron viviendas, economatos, el hospital, colegios, un cine. Bueno, pues fue la escuela, por ejemplo, de formación profesional, que fue muy importante en la zona. Bueno, era una manera de gestionar las empresas que hoy, bueno, hoy es desconocida, ¿no?, pero en aquella época era muy común el paternalismo empresarial. Y luego, por ejemplo, de don Antonio del Valle también, aunque, bueno, su faceta personal, que yo la desconozco, pero sí que he estado leyendo en estos días para también documentarme un poco, y sí que he podido ver que también respondía un poco, ¿no?, al empresario minero de esa época, que era un empresario, bueno, pues con un carácter fuerte, pero a la vez muy afable, y sobre todo muy pegado al terreno, de los que bajaba la mina, de los que estaba preocupado por cómo estaba el personal, bueno, pues de aquellos empresarios de aquella época que ya han ido desapareciendo. Bueno, la generación que en cierto modo protagonizó momentos de esplendor para el sector minero leonés, ¿no? Sí, claro, hablamos de aquella época de Domingo López, de Virgilio Riesco, de Esteban Corral, incluso aunque no fuera empresario, pero sí un personaje importante, de Marcelo Jorisen, del que ya hemos hablado. Bueno, pues aquellos hombres hechos a sí mismos, bueno, pues que estaban también todo el día al pie del cañón, es decir, eran empresarios mineros, pero estaban abajo en el pozo, estaban arriba en la oficina, bueno, era otra estirpe, ¿no?, de empresarios, no digo ni mejores ni peores, pero diferentes. Y luego, si te parece, nos queda un minuto, ¿sí?, hablar también un poco, que es muy importante, de su otra faceta, ¿no?, que es la social y cultural, porque don Antonio del Valle siempre tuvo una gran inquietud cultural y social. Se vio reflejada en la constitución de algunas fundaciones, como la Fundación Laboral o la Fundación Cultural, que dependían también de la empresa minera, de la ollera vasco-leonesa, y que durante muchísimos años pues llevaron a cabo importantes acciones culturales, no solamente en la zona de influencia de su empresa, sino también en toda la provincia de León. Recordados son los libros que publicaba la Fundación Minera Vasco-Leonesa, sus jornadas, bueno, pues siempre preocupado también un poco por el mundo social y cultural. Otro tema que echaremos en falta con su fallecimiento. Es y ha sido una semblanza en clave radiofónica de Antonio del Valle durante medio siglo, alma de la ollera vasco-leonesa. Roberto Fernández, muchísimas gracias y volvemos a charlar un ratito dentro de 7 días. Pues nada, el próximo lunes volvemos hablando de minería. Aquí en este espacio de Ser Minero.